pasado, de Menzies, ayer y hoy. Evidentemente, después de Saúl Baldini, Hugo Moyano debe haber sido el secretario general de la CGT, sin ninguna duda, de mayor gravitación en los tiempos recientes, y también tomando quizá como referencia a Rucci, Baldini y al propio Moyano como líderes carismáticos por distintas motivaciones que atraparon no solamente al movimiento obrero sino a multitudes en sus convocatorias. Cuando comenzó a apagarse lentamente la luz de la CGT de Moyano, agotado ya en las instancias y con una fragmentación notable, Moyano encontró la salida elegante vía fútbol, que es una pasión que tienen muchos argentinos, y en el caso de el camionero, además una vocación que ya venía mostrando cuando fundó el Club de los Camioneros, que tenía en aquel momento intenciones a través de un club deportivo, de un club de fútbol, empezar a vincularse activamente a esa parte de la historia. El descenso de Independiente, que provocó una verdadera revolución en la entidad, le allanó un camino que no pensaba y que era la presidencia del club del cual es hincha. Se instaló allí, empezó sus operaciones con la misma habilidad con que operó en la CGT, y a partir de la presidencia de Independiente, su hijo Pablo comenzó a tomar un papel más notorio, no solo en el gremio, sino también dentro de la Central de los Trabajadores. Siguiendo el modelo de su padre, Pablo Moyano es el más combativo de ese sector, que tienen como referencia en el transporte a Smith, uno de los integrantes del triunviro sequetista, que el otro día decía que se iba a tratar las medidas de fuerza en la próxima reunión de los secretarios generales convocada para la Central de Trabajadores. Hasta allí la objetividad del análisis o de la información, y ahora viene la parte subjetiva de toda esta historia. Moyano, padre, tiene relaciones con Mauricio Macri desde hace muchísimos años, al punto tal que en un momento determinado, cuando el tema Maldiva, que era un negocio de la familia Macri, había que pactar con el gremio de camioneros. Cuando se pelea Moyano con Cristina o Cristina con Moyano, no importa quién inició la pelea, después que Hugo Moyano había hecho una convocatoria para un 1 de mayo con una enorme cantidad de gente movilizada en la 9 de julio, donde equivoca el discurso porque pidió la reelección de Cristina en lugar de hablar del Día de los Trabajadores, y mucha gente se empezó a ir. Después de llenar el estadio de Huracán, después de haber llenado River, empezaron los cortocircuitos y hasta le llegaron a colgar la culpa de una discusión con Néstor Kirchner cuando Kirchner murió, como que eso hubiera precipitado una muerte del expresidente de la República. Lo maltrataron a Moyano y lo persiguieron. Y a partir de allí, Moyano tomó precauciones, sacó el dinero de los bancos del Estado Nacional y los colocó en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que por entonces manejaba Mauricio Macri como jefe de la ciudad, a través de Frigerio, que era el administrador de ese banco. Es decir, buenas relaciones. Apenas llegó a la presidencia de Independiente, la camiseta de Independiente tuvo el primer auspiciante con el Banco de la Ciudad. Un ida y vuelta. Vos me pusiste el dinero, yo te hago ahora una prestación publicitaria. Y todo parecía marchar por ese lado hasta que la idea de las sociedades anónimas de Macri lo volvió a enfrentar en un tire y afloje dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, obviamente porque Moyano no está de acuerdo con eso, que coincide en este término con Tinelli y con el presidente de River, pero que evidentemente no fueron por los mismos lugares, porque Moyano prefirió quedarse con alguien emparentado, está casado con una hija de él, como es el actual presidente de la AFA, Tapia, que además, hombre del sindicalismo, que viene de ser funcionario y dirigente gremial del CIANSE, y entonces inventan la presidencia de un hombre salido del ascenso, del Club Barraca Central, como presidente de la AFA, después de aquel papelón que hicieron los dirigentes del fútbol, donde había un empate cuando la sumatoria era imposible que hubiera ese empate. Bueno, hubo un empate
al elegirse presidente, y todo quedó, como ya conocemos, en un montón de manoseos. Después de este tema, después de haber ocurrido esto, empezó la otra etapa. Angelici, hombre absolutamente operador en la justicia de Macri, con otro hombre de Independiente, con Rizzo, que es el titular del Colegio de Abogados, hicieron un acuerdo. Lo puso a Rizzo en la lista como candidato a vicepresidente, ya hay cortocircuito de hace rato, y entonces logró, digamos, una especie de respaldo institucional en Angelici, porque la propia Lilita Carrió lo había denunciado varias veces como que andaba por tribunales, como que merodeaba, como que era el operador judicial, etcétera, etcétera. Bueno, como vicepresidente del Colegio de Abogados de la ciudad, cualquiera que lo puede ver tiene una cobertura, o cualquiera que lo puede ver está hablando con jueces, tiene una explicación. Y Angelici se transformó en un vocero de muchas cosas, como por ejemplo decirle al presidente de la AFA que Macri quería que el partido de la selección argentina se jugara en el estadio de Boca. Tapia, que además tiene platea y palco en la cancha de Boca, que es hincha de Boca, o sea que tenemos el presidente de AFA y el vicepresidente, dos de Boca, después viene Moyano de Independiente y Blanco de Racing, que son los que manejan la AFA. A partir de allí, de esa situación que se da, empiezan a especular que quién pidió, quién no pidió, si los jugadores, si el técnico, no, lo pidió el presidente de la República. Macri le pidió que el partido se juegue en la Bombonera. Dicho todo esto como introito, viene la relación con lo que le voy a contar a continuación, y que tiene que ver con un nuevo acercamiento de la familia Moyano con el kirchnerismo, no de Hugo, sino de Pablo, que ya tuvo una reunión con Baradel y con Dasky para que los dirigentes de la CGT, que se habían ido por distintos rumbos apoyando a distintos candidatos, voten o apoyen o logren que los voten a Cristina Contayana para asegurar un senador más que evite cualquier intento de flexibilización ante un imaginario Mauricio Macri agrandado después de las elecciones de octubre, donde todo indicaría que entraría Cristina y Tayana se queda afuera. Entonces empezaron, sobre pretexto de esta situación, a hablar con los dirigentes políticos. Le contestaron muy mal a Cristina, después vamos a ocuparnos de eso, pero los dirigentes sindicales tuvieron otra lectura. Y allí, tanto Caló como Moyano empezaron a conversar, empezaron a ver y analizar cuánta importancia tenía un senador más o un senador menos, hacer números, y entonces se crea en este momento una alternancia con un signo de interrogación. Enterado de estas conversaciones, Gustavo Arriba, el jefe de los espías, lo comentó, y anoche, después que Independiente ganó 2-0 un partido que lo clasificó para los cuartos de la Sudamericana, frente a Atlético Tucumán, pasó un hecho que no tendría mucha explicación, porque era para festejar, no era para pelearse nadie con nadie, y 120 de la barra de Independiente terminaron presos, a pesar que la máxima autoridad de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, es vocal del Club Independiente. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el cambio para estas idas y vueltas? El saber que como hubo una mano de cambio en la barra de Independiente, cuando Bebote Álvarez y Loquillo Rodríguez fueron desplazados, digamos, del manejo de esa barra, y ya desde marzo no pueden entrar al club, aparecen otros protagonistas que son los que están con vinculación directa, no solamente con los Moyanos, sino también con camioneros, porque participan incluso en el operativo de seguridad de camioneros. Y anoche hubo un enfrentamiento con la policía, que no es cualquier enfrentamiento. Tiene que ver con esta situación que le vengo contando. El gobierno se enteró que Pablo Moyano estaba conversando, bajando la actitud
de la huelga o del paro por parte de otros sindicalistas que decían que no era momento, y sobre todo porque tienen datos de que el gobierno podría ganar por 4 o 5 puntos en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y Pablo Moyano, apoyado por el bancario Palazzo radical kirchnerista y apoyado por el mismo integrante del triunviro Smith, que fue el que propuso la reunión en el discurso del otro día con la gente en la plaza, se encontró con que se iba debilitando la posibilidad de un paro general porque el transporte no está de acuerdo en parar y porque los movimientos sociales no saldrían a la calle, habida cuenta que el gobierno recapacitó y enfrió la calle, llamándolos de vuelta y diciéndole vamos a cumplir con la ley, porque anteriormente le habían dicho que no tenían más plata. Se levantaron los dirigentes de los movimientos sociales y se fueron, y ellos recompusieron cuando los movimientos sociales le dijeron que iban a poner ollas populares en los super o en los hipermercados. Le cuento esto porque lo de anoche en Avellaneda no es casual. Repito, Gustavo Arribas, Angelici son partícipes de episodios deportivos y o de política e inteligencia en el país. Y además, no es casual, porque no existe la casualidad, todo es causa y efecto, que el presidente Carter de Paraguay se apurara a venir para encontrarse con Netanyahu y que se reuniera con Macri, donde Paraguay está pidiendo que la inimaginaria organización del Mundial entre Argentina y Uruguay lo incluyan también a Paraguay. Esto a los uruguayos le cae mal, pero lo que se escondió es por qué hay tanto interés en conversar con el presidente paraguayo, y eso tiene que hacer una lectura. Se llama acuífero guaraní, el agua que está debajo, el agua potable que es la mayor reserva mundial, donde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen participación directa. Anótelo, guárdelo para sus nietos. Mientras tanto, Netanyahu, que hoy va a estar en Colombia y después va a ir a México, es decir, buscó toda la línea liberal de los presidentes, fue recibido con todos los honores, a pesar de las denuncias que tiene en su país y a pesar de que fue denunciado internacionalmente por los desastres que ha hecho Israel por orden suya, bombardeando y asesinando chicos en hospitales, mezquitas y demás, donde está acusado de crímenes de lesa humanidad. Fue recibido con todos los honores y además Macri le entregó documentos privados, documentos secretos. ¿Y cuáles son esos documentos secretos? Son documentos que tienen que ver con la unidad del AMIA y con lo que hicieron además paralelamente, como para que la gente crea que lo que se entregó son los documentos de la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis vinieron en gran parte a la Argentina, pero no dicen que se fueron también a la Unión Soviética llevado con un revólver en la cabeza, o a Estados Unidos llevado con los dólares. Eso no les preocupa a nadie, sino que les preocupa que vinieron a la Argentina, donde vinieron por su propia voluntad, y donde además de venir los argentinos, vinieron migraciones de judíos sacados por el Vaticano también para salvarlos del Holocausto. Es decir, vinieron todos, porque aquí, tierra de paz, se recibió todo el mundo. Bueno, más allá de esta circunstancia, le entregaron 139.544 documentos secretos de la Argentina vinculados con el nazismo. ¿Sabe cuál hubiera sido el gesto magnífico de esta hermandad que destacó Netanyahu? Que ellos nos hubieran entregado la información secreta de cómo la Mossad se llevó a Eichmann de la Argentina. Una reciprocidad, para quedar bien con los argentinos. No, ellos vinieron con otras intenciones, y entre las otras intenciones que vinieron estuvo un grupo de empresarios, a los que ponderó mucho Macri. Este grupo de empresarios está la gente estuvo la gente de Beric, que es gente que se preocupa por la guerra cibernética, o sea, son expertos en guerra cibernética, vinieron a la Argentina. Vino gente del AL, que está vinculado al tema de mantenimiento de materiales aeronáuticos.
También estuvieron los de FIBIT, que son materiales electrónicos para la defensa. Vinieron la gente de ELAL, la compañía de aviación, que ha firmado un convenio con Aerolíneas Argentinas, muy loco, porque usted sabe que los propios israelíes, cuando salen de Israel, tratan de no viajar en ELAL para evitar algún atentado que pueda haber contra la compañía de bandera israelí. Nosotros firmamos un convenio para que los que quieran viajar a determinados lugares compren el pasaje en aerolínea y a Medio Oriente, por ejemplo, entren por ELAL. Muy loco lo nuestro, pero bueno, así es. Además de esto, que le estoy contando, estamos parados frente a una situación que no parece entenderse muy bien todavía. El gobierno de Macri tiene que enfriar la calle, tiene que lograr que en la calle haya la menor cantidad de protestas. Y entonces se firmó un convenio con Israel vinculado a la seguridad interior de la Argentina. Repito, vinculado a la seguridad interior de la Argentina. Y si entonces uno se detiene en estos detalles de las cosas que se firmaron, de la cooperación sobre estos temas, empiezan las preguntas. ¿Será para enfriar la calle de cualquier manera? Por si se calienta demasiado. Y la pregunta casi se responde sola. Porque evidentemente, cuando uno conoce lo que se firmó, empiezan las preguntas que no tienen muchas respuestas y que tienen simplemente un análisis, porque el gobierno seguramente no dejará trascender parte de lo que se ha firmado con el Estado de Israel. Pero repito, hay un ítem que vincula directamente al manejo de la información y los operativos de seguridad interior, donde supuestamente la Argentina requeriría el servicio de Israel. Interior estoy hablando, ¿eh? Entonces, cuando uno empieza a encontrar estas alternancias, cuando uno ve la visita apurada del presidente de Paraguay, y cuando uno ve que el fútbol disfraza todo, por aquello de pan y circo, cuáles son las cosas y las relaciones directas que están funcionando en esta rápida cambio de información que todo el tiempo ocurre en la Argentina y donde la prensa cubre, como ya lo hemos explicado, lo que le importa, lo que le interesa, pero no todo lo que le tienen que informar. Así que estamos complicados. Macri alabó los 70 años del Estado de Israel. Mientras tanto, ayer hubo manifestaciones con muy poca difusión en los medios. Sectores de izquierda fueron a la embajada de Israel a acusarlos de crímenes al pueblo palestino. Hubo movidas por todas partes y sin embargo no trascendió porque la prensa no le dio la difusión que tenía que darle, y entonces la gente se entera nada más que lo que se difunde, lo que se publica o lo que se quiere contar. Así que Netanyahu se fue muy feliz de la Argentina porque no solamente aprovecharon varios negocios, entre ellos la venta de armas al país, sino un convenio que lo inmiscuye al Estado de Israel en la seguridad interior de Argentina. Espero que algún legislador pida copia de lo que se firmó y pida alguna explicación, espero. Pero claro, están ocupados en otra cosa, están ocupados en octubre, en las elecciones, y mientras esto está pasando, ocurren las otras cosas que nosotros estamos comentando. Lo real y lo cierto es que frente a todo esto, la situación del país está lamentablemente a disposición del exterior. Nos ofrecemos a cada rato, no tenemos ninguna clase de empacho en abrirnos al mundo creyendo que con el mundo hacemos negocio, y además, bueno, nos encontramos con este tema, que se firma un convenio donde hay un acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre cooperación en asuntos de seguridad pública e interior, seguridad pública en eventos masivos, prevenciones criminales
y delictuales, investigación e inteligencia para la seguridad pública y ciencias y tecnologías aplicadas a la seguridad pública, gestión de emergencia, eliminación de bombas, incluyendo materiales para explosivos improvisados y detección de explosivos de largo alcance. Es decir, ¿podría explicar algún funcionario de Patricia Bullrich para qué firmamos este convenio? ¿Por qué nosotros tenemos que dar injerencia a un Estado extranjero en la seguridad interior? Ayer, mientras los socios e hinchas de Independiente gritaban el triunfo y mientras 120 fueron detenidos, se estaba jugando la otra batalla. La de ver si Gladys González acompaña a Bullrich como senador o si Tayana es un senador más dentro de un pensamiento, por lo menos, que pudiera llegar a parar, si ocurre la flexibilización, ese intento. Si usted no lo cree, deje que el tiempo se lo cuente, pero acuérdese de cuando se lo dijimos.